Hola chiquillos, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Rosita Ampuero. Yo soy ingeniero en recursos humanos. Eh, Soy docente en AC ya este es mi quinto año. Y principalmente yo estoy en la carrera de técnico en gestión de recursos humanos, pero además hago asignaturas relacionadas en otras áreas, ¿cierto? Como la área de ustedes, que es la área de la salud. Y en esta asignatura que a mí me gusta mucho, que es desarrollo de las capacidades emprendedoras, porque creo tener muchas capacidades emprendedoras a lo largo de mi vida, ¿cierto? Que he ido desarrollando, he ido descubriendo. Eh, Esta asignatura, ¿cierto? Básicamente lo que les va a ayudar es a saber o por lo pronto a comprender y eh, tratar de que ustedes puedan, ¿cierto? Si es que no tienen alguna habilidad, tratar de desarrollarla o por lo menos saber de qué manera, ¿cierto? Yo puedo enfrentar esto de emprender, ¿cierto? La carrera de ustedes se da mucho para que puedan emprender inicialmente solitos o en algún lugar, ¿cierto? O en equipo de trabajo, etcétera. Se da mucho para eso y por lo pronto, ¿cierto? La gran mayoría de los alumnos que estudian esta carrera es porque tienen muchas ganas, ¿cierto?, de emprender, de comenzar algo, ¿cierto?, en forma individual y básicamente sin estar apatronados, por decirlo de alguna manera. Ahora, indudablemente que ese camino tiene hartas esquinas, pues, ¿cierto? Hay harto paño que cortar ahí, pero por lo pronto, ¿cierto? Por lo menos a lo que a mí me compete, y en esta asignatura básicamente es saber, ¿cierto?, de qué estamos hablando, qué es ser emprendedor, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cómo funciona esto, ¿cierto? Como en la cabeza, porque no todo el mundo, ¿cierto?, tiene todas las habilidades y es por eso que uno también las tiene que crear, ¿cierto? Es como cuando la típica pregunta que siempre hacen, ¿cierto? ¿El líder nace o se hace? ¿Cierto? Uno podría pensar o tender a pensar, por lo pronto la gran cantidad de personas responde, no, el líder nace. Pero no, el líder puede nacer y el líder también se puede hacer, ¿cierto? Y regularmente eso cuando no nacen con las habilidades, digamos, de forma natural, por necesidad, ¿cierto? O por diferentes situaciones que la vida le enfrenta, tienen que hacerse líderes. Por lo tanto, la respuesta es, los líderes nacen y también se hacen. En este caso, ¿cierto? El emprendedor es exactamente lo mismo, porque la primera habilidad que debe tener un emprendedor es precisamente el liderazgo. Si el emprendedor inicia su emprendimiento en forma individual, tiene que ser líder de su propio emprendimiento, ¿cierto? Eh, Tengo que liderar los avances, tengo que liderar los procesos, tengo que estar al frente. No puedo delegar cuando esto recién comienza, ¿cierto? No lo puedo delegar en otra persona. Y aún así, aunque llevaras mucho tiempo con tu emprendimiento y lograras hacer una empresa, siempre vas a tener que liderar tu propio negocio. ¿Sí? Hay un dicho de campo que es muy sabio y que dice: al ojo del amo engorda el caballo. ¿Sí? Eso significa que mientras tú estés observando, ¿cierto?, cómo va tu negocio, lo más probable es que vaya bien. Pero si lo dejas de mirar, lo más probable es que el caballo se te arranque. Así de, eso sería más o menos el significado de ese dicho. Bien, ¿qué más? Contarles algo de mí. Bueno, yo soy casada, ¿cierto? Tengo 3 hijos. La mayor seguro que es más grande que ustedes, que muchos de los que están acá. Mi hija mayor tiene 34 años. Ella es nutricionista y magíster en nutrición. El hijo que sigue es ingeniero logístico, tiene 27 años y soy abuela de 2 hijas de él, mis 10 nietas adoradas. Mi hijo menor tiene 21 años. La verdad es que no es muy interesante su vida por ahora, pero esperemos que se torne interesante en algún minuto. Ya no viven con nosotros, todos ya están fuera de casa. Mi marido es profesor de educación física y además kinesiólogo. Él es empleado público, trabaja en la Seremía de Salud y yo me desempeño en la empresa privada, ¿cierto? Es una empresa que se dedica a los condominios, al servicio integral de los condominios, de los edificios donde viven personas.
Y además trabajo, ¿cierto?, como docente en AC. Y en este minuto estoy en mi trabajo conversando con ustedes porque tengo la facilidad, ¿cierto?, de poder conectarme desde cualquier lugar y también la flexibilidad horaria para poder hacer este trabajo adicional. Cosa que lo hago con mucho, mucho gusto. Me encanta hacer trabajo con los alumnos. Me encanta poder dar mis experiencias, ¿cierto?, entregar mis conocimientos. Así es que espero que esta clase sea buena para ustedes y entretenida, que no sea una lata. Ya, ok, no les doy más la lata y vamos a empezar a hablar, ¿cierto?, con respecto a cómo va a funcionar esto. Nosotros tenemos una conexión semanal, ¿cierto?, con ustedes el día miércoles. Tengo 3 cursos, los dos diurnos y el vespertino con la misma asignatura, así que sumo un total de casi 90 alumnos, son hartos alumnos. Por lo tanto, la gran mayoría de los trabajos van a ser en equipo de trabajo, ¿ya? Eh, Hay 4 módulos. Cada módulo tiene formativa 1, formativa 2, un cuestionario pequeñito y un sumativo, ¿ya? El formativo 1 es los 3 trabajos los vamos a hacer como actividad en la clase. Los que no se conecten, obviamente lo van a tener que hacer solito. El trabajo número 2 o el formativo número 2, ese es opcional. El ideal es que lo hagan para que se vayan interiorizando, ¿cierto?, de mejor forma con los temas y contenidos que tenemos. Tenemos además un cuestionario, que ese cuestionario, aunque tampoco es obligación, pero para ustedes lo va a ser, yo creo, ¿cierto? Es un cuestionario chiquitito, tiene 5 preguntas, 40 minutos para responder, solo una opción, eso significa, o solo un intento, significa que tienen que entrar para responder, no pueden entrar y salir porque ahí ya después se les bloquea y no lo pueden volver a hacer. Si yo entro al cuestionario es para responder. Y quienes obtengan, porque eso se autoevalúa, es decir, ustedes la nota la ven inmediatamente, si ustedes contestan ese cuestionario y tienen desde un 6 hacia arriba, van a ganar un punto para la sumativa. ¿Ya? Entonces, por eso le digo, es opcional, pero el que lo hace y se saca un 6 hacia arriba, pues se va a ganar un punto para la sumativa. ¿Ya? Esa es la oferta. Todos los módulos también tienen PPT con los contenidos más importantes, ¿cierto? Vamos a tocar solamente uno, el que esté más relacionado con la sumativa, indudable, pero ustedes de igual forma tienen que revisar los 2 PPT. Tienen muchos PDF, tienen videos, ¿cierto? Es una cantidad de recursos de aprendizaje que ustedes tienen que ser capaces de mirar, de leer, de interiorizarse. No se queden tan solo con la clase porque si no, indudablemente que van a quedar así como con una patita más cortita, medio cojito, ¿cierto? Con respecto a los contenidos y a los conocimientos. Es importante que lo hagan porque de esa forma van a poder trabajar mejor los trabajos sumativos, sobre todo, que son los que a ustedes indudablemente más les interesa porque es la nota, ¿cierto? Aquí ustedes no son una carrera innovada, por lo tanto, el que no logre un 5,5 de promedio tiene que dar un examen y eso se da junto y en la misma semana del módulo número 4. Todos los trabajos tienen plazo hasta el día sábado de cada semana, ¿ya? Inmediatamente yo terminada la clase, dejo visible el sumativo, porque en este momento ustedes ven el aula, pero el sumativo no lo tienen visible. Terminando yo la clase, dejo visible el sumativo y además subo la grabación de la clase y la dejo en el aula también, para que los que no se conectan la puedan observar. ¿Ya? Bien, preguntas, alguien que tenga alguna pregunta. Si no tienen pregunta, por último háganme una reacción para arriba, un dedito para arriba o no sé qué, para yo poder entender, ¿cierto? Así, por ejemplo. Bueno, muchas gracias Daniela por responder. Si alguien no tiene preguntas, si todos están con... Perfecto, gracias Connie. Imagino que los demás que están ahí, si es que están, la Alejandra también. Rosita Tocaya, ¿estás por ahí? La Camila, la Londra. Ok, vamos a empezar entonces, ¿cierto? Vamos a compartir pantalla.
La Camila me está preguntando si entonces los trabajos son en clase. No, el único trabajo en clase que vamos a hacer es la formativa 1. Solamente la formativa 1 porque no nos da para más. El tiempo no nos da para más. El resto lo hacen todos ustedes, ¿ya? Insisto, la formativa 2 es opcional. El cuestionario pequeñito que va en todos los módulos, que tiene 5 preguntas con 40 minutos, les va a dar la opción de ganar un punto para la sumativa. Y además la sumativa, que es una por cada módulo, que eso también lo hacen en forma o individual o grupal, dependiendo del módulo. No sé si te quedó claro la respuesta, Camila. Profe, una consulta. ¿El Dígame. cuestionario es de desarrollo o de alternativa? Alternativas. Ah, ya. Son todos Gracias. de alternativas. Así que yo le di 40 minutos, pero en verdad el que leyó todo el PPT, el que revisó toda la información, no va a demorar más de 10 en responder. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, yo les decía, cierto, que para mí es súper entretenida esta asignatura, espero que para ustedes también sea entretenida, porque yo estoy durante mi vida he tenido muchos emprendimientos también, ¿ya? Yo, aparte de ser ingeniero en recursos humanos, ¿cierto? Aparte de ser docente en AC, también soy corredora de propiedades, ¿cierto? Porque me preocupé en un verano, ¿cierto?, de poder hacer ese curso, lo que también obviamente me da algún recurso extra. Eh, Además de eso, soy artesana, yo hago arpilleras, trabajos de arpilleras con lana, que incluso tengo una página en Facebook, si lo quieren mirar por ahí, se llama Arpilleras Rosa Violeta, así se llama. Rosa Violeta, Rosa porque por mi nombre, y Violeta por la Violeta Parra, ¿cierto? Porque ella hacía ese tipo de trabajos. Lo pueden revisar en Facebook, ahí tengo muchos de mis trabajos que he hecho. Incluso uno de mis trabajos ha llegado tan lejos, me pidieron un trabajo y se fue a Birmania. No tengo idea de qué es Birmania, pero allá están mis trabajos, en Birmania. Y y estos proyectos, claro, son a largo plazo, pero también he hecho proyectos a corto plazo. Les voy a contar una experiencia de un proyecto a corto plazo, porque nos va a servir mucho para que vayan entendiendo, ¿cierto?, lo que vamos a ir mirando en este PPT. Lo vamos a ir ocupando como ejemplo. En una oportunidad con una de mis nietas, mi nieta mayor, que ahora ya tiene 10 años, tiene mi nieta mayor, los acaba de cumplir. Cuando estaba muy pequeñita, es decir, tenía alrededor de 3 años, me fui con ella a Valparaíso, nos fuimos un fin de semana. Entonces, en un lugar, en una plaza de Valparaíso, me parece que era la Plaza Victoria, no estoy tan segura, había un joven con unos atriles, estos atriles donde los niños pintan, ¿cierto? Les pegan un dibujo y los niños pintan y todo. Bueno, en esos años, estoy hablando hace más de 7 años atrás, en Santiago eso no se veía, ya después se empezó a ver bastante más seguido, pero eso no se veía. Y yo estuve ahí con la niña mucho rato, ¿cierto? Observando mucho, mucho la situación, observando los atriles, cómo se movía el chiquillo, ¿cierto? Observando también que todos los papás que pasaban por ahí y el niño quería pintar, ningún papá se negaba, ¿cierto? Porque todos los papás queremos chochear con los dibujos prehistóricos que pueden pintar los niños, pero es una lindura. Entonces, todo el mundo pagaba y al niño yo veía que le iba muy bien. De hecho, tenía como 6 atriles y en ningún minuto se quedó con los atriles sin niño. Mi nieta pintó como cinco dibujos porque le encanta todo lo que es pintura. Entonces estuve mucho rato ahí observando. Y dije, wow, esto es bueno, este negocio es bueno. Ok. En ese momento nosotros con mi marido estábamos planificando hacer un viaje a Uruguay. Teníamos muchas ganas de ir a Uruguay, específicamente a un parque que se llama Parque Santa Teresa, que es un parque muy lindo con el zoológico al aire libre. Nosotros somos muy de la naturaleza, pero indudablemente que era muy caro, muy caro. Uruguay es mucho más caro que Chile.
Entonces dijimos, bueno, vamos a juntar dinero, ¿cierto? Porque obviamente estaré pidiendo crédito para esas cosas, no. Y había que inventar algo para juntar dinero. Y llegué a Santiago y le cuento a mi marido, ¿cierto? Y mi marido dice, pero ¿cómo se te ocurre? Me dijo, nada que ver, ¿dónde te vayas a poner? No tenéis permiso, no tenéis nada. Me dijo, estáis loca. Según él, era mi idea número 8430, porque me llega a contar las ideas que tengo. Entonces, no, dije yo, esta cuestión yo creo que nos va a ir bien. Bueno, finalmente le dije, ¿sabes qué? Lo único que necesito que hagas es que me lleves en la camioneta, me dejes en la plaza y yo te aviso cuando tú me vienes a buscar. Compré los atriles, en realidad él me armó los atriles, yo tengo una máquina de coser, hice unos delantales muy bonitos, ¿cierto? Para los niños, compré las pinturas, compré los mezcladores, los pinceles, fotocopié dibujos, me preocupé de fotocopiar dibujos que estaban de moda en esa época para los niños, y me puse en la Plaza Brasil. Brasil, Camin, Brasil al fondo. Y, y me fue súper bien. No tenía permiso. Dije, bueno, tendré que asumir el riesgo, ¿cierto? Si llegan los carabineros, me tendré que ir presa nomás. Pero, ok. Al fin y al cabo me puse y solo el primer día, sin, como por primera vez que me veía la gente ahí puesta, gané 50.000 pesos. Desde las 3 de la tarde hasta más o menos 7 y media, que se empezó a oscurecer, 50 lucas. Dije yo, wow, esto es bueno. Y me empecé a poner todos los fines de semana, durante un año. Después empecé a agregar cosas, a agregar valor al emprendimiento y empecé a comprar unos juguetitos chiquititos, unos en make, pelotitas, anillitos para las niñitas, un auto chiquitito, qué sé yo. Entonces todo el niño que quería pintar tenía un premio, porque después me llegó competencia, se puso otro atrilero un poco más allá. Pero como los chiquillos sabían que yo ganaba, que yo daba premios, ¿cierto? Seguían prefiriendo mis atriles. Y junté mucha plata durante un año, y eso nos permitió poder desarrollar este proyecto a corto plazo, ¿cierto? De ir a Uruguay. Fuimos a Uruguay, conocimos el parque que queríamos conocer y gracias a la plata de los atriles. Entonces tuve que enfrentar hartas cosas, tuve que desarrollar hartas cosas, ¿cierto? Pero le di en el clavo. Ahora, indudablemente que no lo seguía haciendo porque me metí en otras cosas, regularmente me estoy metiendo en muchas cosas, entonces, bueno, lo dejé de lado. Finalmente le di todo el material a mi hermana sigue trabajando en él, bueno, ahora en pandemia no, pero sí lo sigue haciendo ella en Maipú y le sigue yendo bien. Así que siempre resultó el emprendimiento. Bueno, espero que les haya gustado la historia, ¿cierto? Como para que se vayan interiorizando que más o menos qué es lo que hace uno, qué es lo que se imagina, ¿cierto? Cómo, para dónde va, etcétera. Tenemos estas tres preguntas en pantalla. Dice, ¿qué entiende por emprendimiento? Quisiera que alguien me pudiera responder qué entienden por emprendimiento. El que quiera responder, abre su micrófono y me responde. Hola, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. Ya, yo soy María Fernanda. Mire, por lo que yo entiendo por emprendimiento Sí, es como invertir una cantidad de dinero ya, para producir o invertir en un producto ya realizado y ya. lograr surgir con ese producto y ganar y volver a invertir. O sea, para mí eso es como el emprendimiento, es como un círculo, que tú inviertes, vendes, ganas y vuelves a invertir. Para mí eso es como un emprendimiento y uno va creciendo poco a poco, siempre siendo inteligente de no gastar todo lo ganado. Siempre hay que invertir y guardar. Qué buena respuesta, te pasaste. Súper bien. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias por responder, a pesar de que no te veo, pero muchas gracias por estar ahí.
Entonces respondamos la otra pregunta, a ver si otro se anima a responder. Da lo mismo la respuesta, chiquillo. Aquí yo no estoy evaluando nada. Solo quiero saber cuáles son sus opiniones, en verdad. ¿Qué significa emprender? ¿Quién podría responder eso? ¿Qué significa? ¿O qué significa para ustedes, en forma individual, emprender? Surgir, Surgir. crear algo. Crear, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podría decir? ¿Alguien que pueda responder y que quiera compartir? Tengo a Cristiana, la Camila, la María Fernanda. No, la María Fernanda parece que recién habló. La Daniela, la Alejandra, la Rosita. Dígame. Profe, yo creo que significa como materializar una idea hacia una meta, como para subsistir tanto económica como creativamente, no sé. Súper. No, sí, obvio. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Constanza. Constanza, gracias por tus respuestas. Está perfecto. Mira, básicamente uno no puede tener una respuesta así como de libro, ¿cierto? Yo necesito que ustedes empiecen a entender, porque respuestas de libro, la verdad que para eso no estudiamos solo, ¿cierto? Ya. Y la última pregunta dice, ¿cuáles creen que son los elementos fundamentales para emprender? ¿Quién podría responder eso? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Yo creo que tener una meta. Perdón, ahí se cruzaron, díganme. Yo creo que tener una meta, algo a querer llegar para empezar a emprender, tener la motivación y a veces hasta la necesidad, porque muchas personas se basan en la necesidad que tienen para poder emprender, entonces es como un conjunto de muchas cosas en realidad. Pero yo creo que la motivación y las ganas de hacerlo, de lograrlo. La motivación y las ganas, me parece espectacular. ¿Quién opina alguien más? ¿Qué elementos Yo, podrían añadirse a esto que nos habla la compañera? el marketing. El Una evaluación marketing. de lo que está de moda o lo que se está vendiendo hoy en día. Bueno, antes de que se haga más moda, porque todas las personas que ven un producto nuevo lo quieren invertir, pero siempre hay algo más que todavía no está en Chile, porque yo tengo entendido que Chile es el último país donde se ve la actualidad, ya sea en moda de tecnología, ropa, etcétera, o productos, juguetes. Entonces siempre hay que hacer una evaluación de qué es lo que puede estar de moda o qué es lo que le puede servir a alguien, invertir y hacerla y promocionarse. Siempre promocionarse. Y obviamente, como dijo una compañera, es tomar la decisión de realizarlo y tenerse fe. Tenerse fe, sí. Oye, Yo creo que bien. igual influye harto la organización que puede tener uno, porque claro, uno puede tener como una idea, pero uno igual tiene que ser como organizado con el tema de en qué se va a invertir, cuánto dinero tengo para eso, la base, obviamente como decía mi compañera, una meta, una motivación. Yo creo que todos esos son factores que influyen en el tema de emprender. Exactamente. Oye, súper bien, chiquillos. Lo del marketing me parece espectacular porque es muy importante. La planificación que dice Cristian, por supuesto, indudablemente, ¿cierto? Bueno, vamos a ir mirando para ver cómo vamos a ir armando esta cazuela, ¿cierto? Que ustedes están dando los ingredientes y vamos a ir mirando. Entonces, siempre para una de las primeras cosas, ¿cierto?, que uno tiene que considerar para emprender, tiene que ver con los estados de ánimos y las emociones. Ustedes dirán, pero qué cosa más extraña, ¿qué tienen que ver aquí los estados de ánimo y las emociones? Fíjense que tiene mucho que ver, ¿cierto? Porque todo esto de emprender, ¿cierto?, parte desde nuestra cabeza, ¿sí? La idea está dentro de uno. Entonces, lo que aquí sirve son los estados de ánimos, más que las emociones, ¿sí? Porque las emociones son predisposiciones
para la acción o hacer algo, ¿cierto? Pero es un sentimiento corto, es como el enojo, como la alegría, entre otros. Entonces, si yo solo me hubiera quedado, por ejemplo, en la emoción, ¿cierto?, de haber visto a mi nieta cómo pintaba y haber dicho, hoy sí, los niños les encanta pintar y esto es muy bueno, no sé qué, no sé cuánto, y me quedo ahí, pues claro, me quedé en la emoción, ¿cierto? Sin embargo, los estados de ánimo, ¿cierto?, son predisposiciones para la acción, pero que permanecen en el tiempo. Como por ejemplo la felicidad, ¿cierto? Si yo estoy siempre dispuesto, ¿cierto? Siempre predispuesto a la acción, mi estado de ánimo, ¿cierto? Va a significar que va a ser permanente en el tiempo. Por eso, ¿cierto? Mi estado de ánimo con respecto a este emprendimiento de los atriles, yo dije, no, voy a empezar a revisar, ¿cierto? Y me puse a organizar, a cotizar, por ejemplo, el género para los delantales, descubrí un género súper, súper barato, que es un forro que se les pone a las carteras por dentro, que cuesta como 300 pesos el metro, me compré de muchos colores, hice unos delantales muy lindos, compré pintura, ¿cierto? Que me preocupé que no fueran tóxicas, ¿cierto? Pinceles también, que los pelitos estuvieran bien, bien apretados para que el pincel no se me desarmara. Fui donde los chinos y compré vasitos para que los niños pudieran enjuagar sus pinceles, los mezcladores, en fin. Mantuve un estado de ánimo parejo, ¿cierto? Perdurable en el tiempo, que me permitió llevar a la acción. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Perfecto, Daniela. Gracias por hacerme un emoticón. No sé cómo se llaman esas cosas. Emociones. Ok. Entonces, cuando uno pretende emprender algo, como dijo alguien por ahí, que no recuerdo quién fue, tengo que partir por la motivación, ¿cierto? Es lo primero. Y ustedes si se dan cuenta, aquí, no sé si ven las flechas, mi flecha que se mueve acá en la pantalla. Si alguien me hiciera alguna... Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto. Entonces, ustedes ven acá, ¿cierto? El primer monito dice motivación, que precisamente es la motivación que yo debo tener, ¿cierto? Para mantener este estado de ánimo. Y necesariamente yo tengo que hacer un camino, necesariamente. No me puedo cruzar inmediatamente porque lo más probable que no llegue al logro, al resultado, a la meta. Luego de que yo tengo la motivación, me voy al primer punto, que es la visión del emprendimiento que quiero tener, ¿cierto? ¿Cuál sería la meta? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cierto? ¿Cuál es mi público objetivo? Etcétera. El segundo paso, ¿cierto? Sería en qué ambiente me voy a mover, ¿cierto? Yo lo primero que hice fue, oye, sí, mira, puedo hacerlo, en Santiago esto no se ve, mi meta es juntar el dinero para ir a Uruguay, cuánto dinero necesito, en cuánto tiempo tendría que ganarlo, más o menos el promedio. Hice todo yo un estudio, aquí ¿cierto? Un más o menos estudio para lograr esto, que es una visión real. Después dije yo, ¿cuál es el ambiente? Chuta, me tengo que ir, me voy a tener que ir a poner una plaza, ¿ok? En una plaza no tengo baño, ¿ya? El riesgo, pucha, pueden venir los carabineros, pero un emprendedor siempre va a asumir riesgo. Cristian, dígame, estás Profe, una levantando la consulta. mano. ¿El ambiente o el riesgo es como el lugar y el Es, medio a través de lo que voy a hacer como el exacto, emprendimiento, por así decirlo? Ah, ya. exactamente, exactamente, justamente. No sé, imaginemos que, estoy poniendo un ejemplo así, pero súper tontón. Imaginemos que a ustedes les piden ir a maquillar a personas que están en la cárcel en el óvalo de la penitenciaría. Imaginemos eso, ¿cierto?
O sea, ahí estamos hablando de un ambiente y además riesgoso. Puse un ejemplo para que se pongan en contexto nada más, ¿cierto? Pero dentro del ejemplo que yo estoy poniendo, oye, yo estaba en una plaza con el riesgo de que lleguen los carabineros, de que me tomen presa, etcétera, pero el emprendedor asume los riesgos. Luego, ¿cierto? Necesito las herramientas clave y ahí yo podría también incorporar lo que dijo la compañera del marketing, ¿cierto? Las herramientas clave y que puede ser, por ejemplo, ahí tendría que ver unas buenas cotizaciones, ¿cierto? Cotizaciones que me convengan, saber exclusivamente dónde voy a vender mis productos, el marketing que está hablando la compañera, la postventa. ¿Qué pasa si yo vendo un producto y sale malo? ¿De qué manera voy a responder, por ejemplo, ¿cierto? Y recién ahí, cuando yo hago todo este camino, voy a llegar al resultado o al logro que me propuse. ¿Sí? Es súper importante. No puedo tener la motivación e inmediatamente voy a pretender tener el logro, ¿cierto? Eso es, el camino corto por lo regular no resulta. El camino largo, ¿cierto? Por lo general nos va a dar mucho más frutos. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos la posibilidad de quizás devolvernos uno. Si estamos viendo que el tema no nos está resultando, nos podemos devolver un paso y volver a revisar, ¿cierto? Pero sin embargo acá, imaginemos que yo no tomé nada, no hice este paso, no revisé nada y tomé un par de palos cualquiera y me fui y me puse en la plaza y me llevaron presa. O sea, no hice el paso. Por eso, obviamente, las cosas no siempre resultan cuando no hago el camino largo. Bien, entonces, la definición de emprendedor, ¿cierto? Se dice que es una persona con capacidad de innovar. Mira la palabra, innovar. De una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. Innovar no es lo mismo que crear, ¿ya? Cuando yo creo algo, es algo nuevo, es algo creado, ¿cierto? Algo que no existe y que lo estoy creando yo, ¿sí? El tema de los atriles, por ejemplo, yo no estaba creando nada, porque eso lo había creado otro. Lo que yo hice quizás fue innovar, por ejemplo, al poner o agregar estos regalitos, ¿cierto? Para que los niños una vez que pintaran, eligieran un regalito. Ahí yo estoy innovando, ¿sí? Hace muchos años atrás hubo un emprendedor, estoy hablando muchos años, por lo menos 100, hubo un emprendedor. Ustedes conocen los lápices grafito, los de mina, digamos, comunes y corrientes. Bueno, hace 100 años atrás los lápices grafito no tenían goma de borrar y a un señor se le ocurrió que en el otro extremo del lápiz le iba a poner un pedacito de goma de borrar, ¿cierto? Bueno, con esa innovación el señor se hizo multimillonario y yo creo que hasta ahora sus bisnietos y tataranietos todavía pueden vivir de esa innovación. Porque obviamente eso es innovar, es desde algo que ya está creado, agregar algo, ¿sí? Agregar valor, así se llama eso también. Entonces uno siempre tiene que, hay algunas cosas, ¿cierto?, que definen a los emprendedores. Los emprendedores siempre se van a llamar también, o los vamos a identificar también como ganadores. Los winners, que dicen ustedes ahora, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando un ganador o un emprendedor comete un error, va a decir siempre, yo me equivoqué. Exactamente. Si a mí me hubieran llevado presa en la plaza, yo hubiera dicho, sí, yo me equivoqué porque no pedí los permisos que correspondían, ¿cierto? Pero cuando una persona común comete un error, dice, no, no fue mi culpa, siempre le echa la culpa a los demás. Sí, ¿qué hubiera pasado en la misma situación? Una persona cualquiera hubiera dicho, oiga, que sabe que yo fui a la municipalidad, pero no me dieron el permiso, ¿cierto? Le estoy echando la culpa a otro. Un ganador trabaja más fuerte y tiene más tiempo. Mira lo que dice ahí.
Y efectivamente, cuando uno emprende y hace cosas, ¿cierto? Siempre le queda tiempo. Ahora, te va a quedar tiempo indudablemente cuando seas metódico, ¿cierto? Como lo que decía la ficha anterior, mira ahí, dice metódico, ¿cierto? Porque uno al ser metódico, eso significa que es ordenado, que es planificado, ¿cierto? Y los otros o otras personas que no tienen estas características siempre van a decir, no, estoy súper ocupada, no, no puedo. De hecho, a mí todo el tiempo me dicen, pero Rosita, ¿cómo tenéis tanto tiempo? Que hacía el pillera, que vais, que sé que trabajáis de profe, que hacéis clase, que no sé qué. Pero es por eso, es porque uno se ordena, porque siempre tiene esta como hambre de hacer cosas. Vamos a mirar una ficha, chiquillos, y quiero que me digan qué es lo que ven en la ficha y cuál es su opinión. Veamos, ¿qué pasa aquí? ¿Quién podría responder? Cristian, ¿podrías responder? ¿Qué te parece a ti esta fotografía? La verdad no la entiendo mucho, profe. ¿Cómo no entiendes? Innovador. Es como, no sé, de verdad que no sé si estoy como durmiendo todavía, sí, pero no la entiendo. ¿Pero qué? ¿No ves la imagen? No, sí la veo, pero no la entiendo. Así, sí, es como agua a domicilio, por así decirlo, no sé. Ya, pero fíjate en la actitud que tienen los personajes. Mi mamá hace algo Buscaron parecido a una eso. solución. O Buscaron sea, una claro, es solución. como, Hacer de todo mm, por llevar algo. claro, como una medida Ellos se le como ya, como muy como exagerada, por así decirlo, desesperada, no sé, como para poder como ir a dejar como su producto, no sé. ¿Ya? tuvieron creatividad y buscaron una solución para el problema. Por ejemplo, ¿Ya? quizás no tenían nada, Se te escucha súper mal, Ale. pero Escucha mal. buscaron Parece que se te va el audio, una moto Sí, te queda ahí compañero. súper pegada, Alejandra. Escríbelo, mejor y un escríbelo en el chat. Si lo carrito para podemos poder leer llevar el mejor. agua. ¿Quién más puede opinar? Tenían ¿Qué que encuentran ustedes de esta imagen? Pues se pueden decir varias cosas. Que son Mire, innovadores. yo puedo decir que mi mamá hizo algo muy parecido. Mi ¿Ya? mamá tiene un almacén ¿Ya? y tiene un carrito eléctrico, ¿Ya? pero cuando no lo puede ocupar, mi mamá va a La Vega en bicicleta y lo que hizo fue hacer como un enganche entre la bicicleta y el carro de la feria. Entonces, ¿qué hace? Lo engancha en la parte de atrás y va en bicicleta a La Vega y carga todo en el carrito atrás. Ya, Entonces, ok. se ahorra tiempo y peso. Pedalea con toda la mercadería atrás en la Ya bicicleta. hace Es Y me como ejercicio buscarle además. como una solución como a un problema, por así decirlo, Sí, de claro. una manera creativa. Sí, exactamente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo no sé si ese tarro azul que llevan ahí tendrá algo adentro, no, no lo podría decir. Pero, cierto, si bien es cierto, ellos están tratando de dar una solución, como dijo algo una compañera por ahí, ¿cierto? Esas soluciones, ¿cierto? También tenemos que medir un poco el riesgo. Porque de partida, el señor, si ustedes se fijan, el que va, digamos, mirando hacia el tarro, o que está dado vuelta, va como una especie como de yegua, ¿cierto? Que le llaman a esas cosas, esa cosa que está ahí, yo te borré la foto. Ahí. Esa cosa que está ahí, ¿cierto? Es una yegua, esto que está aquí, ¿cierto? Y va firmando la yegua. Entonces, van en una moto además. Entonces, a lo mejor con creatividad, efectivamente, están dando solución a un problema, pero esa solución, ¿cierto? No puede
tenerte a ti en riesgo, ¿cierto? Porque está bien asumir los riesgos, pero aquí, si a este caballero llega a chocar, ¿cierto? El otro no tiene de dónde agarrarse, ¿sí? Las motos, por ende, son súper peligrosas. Entonces, claro, fueron súper creativos, ¿cierto? Ocuparon los recursos que tienen, que es la yegua, ¿cierto? Para poder trasladar esto, pero por otro lado, es súper riesgoso lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en la Plaza Brasil, al lado de la Plaza Brasil, hubiera estado la comisaría? O sea, yo no me voy a poner a la Plaza Brasil, ¿cierto? Porque voy a estar al lado de ellos. O sea, en cualquier minuto, un carabinero que salga y me lleva detenida, ¿no es verdad? Entonces uno también tiene que medir el riesgo. Si bien es cierto, uno siempre se está arriesgando, pero también hay que medirlo, porque en este caso es peligro de vida, ¿no es verdad? Claro, o sea, por ejemplo, yo lo veo ahí como súper así como ellos con casco y todo, pero por ejemplo, lo que llevan ahí no lo tienen como asegurado de una manera como, porque eso se puede soltar y a la persona que va atrás en el auto o en moto igual le puede llegar, pues entonces, por ejemplo, en ese sentido yo siento que es como inseguro. Exactamente. ¿Viste, Cristian, que sabía lo que estábamos viendo? Sí, me tenía que enchufar bien. Tenía que tener un poquito más de seguridad en lo que estaba pensando, ¿ves? Ok, sigamos. Entonces, sigamos con esto de los ganadores, ¿cierto? El resto dice no colabora y se limita a decir yo solo hago mi trabajo. Eso es lo que dicen el común de los mortales. Pero un ganador siempre va a decir debe haber una mejor forma de hacerlo, ¿cierto? Debe haber una mejor forma de hacerlo. Y efectivamente, sigo con el ejemplo de los atriles, ¿cierto? Los niños que cuando mi nieta pintó en Valparaíso no tenían delantal, pintaban así nomás. Entonces claramente mi nieta quedó entera pintada. Entonces yo dije, pero esto se puede solucionar. Y por eso hice los delantales para que los niños no se ensuciaran su ropa. Entonces ahí yo busqué una mejor forma de hacerlo. Los otros se conforman diciendo, esta es la manera en que siempre lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, Einstein dijo una vez, ¿cierto? Si queremos mejorar las cosas, debemos mejorar o cambiar el cómo lo hacemos. Si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, siempre obtendremos el mismo resultado, ¿sí? Entonces, la manera que uno vaya cambiando, vaya probando y vaya mejorando, el resultado también va a cambiar. Bien. Algunas de las cualidades y actitudes que debe tener este emprendedor, como les dije en un principio, el liderazgo siempre va a ser la primera cualidad que debe tener el emprendedor. Una cuestión práctica, porque el emprendimiento es mío y porque obviamente otra persona no lo va a liderar como yo lo quiero hacer, ¿no es verdad? Entonces, liderazgo es lo primero, es como tener las riendas, ¿cierto?, de esta carreta que quiero llevarla yo. Tiene que ser súper adaptable al cambio, porque durante el proceso pueden haber muchas cosas que tengas que cambiar. O una vez que ya estás instalado, lo más probable que también lleguen nuevas necesidades, por ejemplo, y vas a tener que adaptarte a esos cambios. Trabajar en equipo, porque finalmente uno, por mucho que quiera trabajar solo, de pronto igual vas a tener que trabajar con alguien, ¿cierto? Conocimiento del negocio, tengo que observar y conocer el negocio, ¿cierto? Porque tampoco me voy a poner a hacer empanadas cuando en mi vida he hecho empanadas, ¿no es verdad? Tengo que saber hacerlas. Ser competente en lo que hago y además innovador, ¿cierto? Ya dijimos que la innovación era agregar valor a algo que ya está creado. Y las actitudes, ¿cierto? Tengo que ser preciso, ojalá, tengo que estar siempre con proactividad, ¿cierto? O sea, no tengo que esperar que las cosas sucedan, yo tengo que actuar antes. Puntualidad, por supuesto, sobre todo a la hora de atender clientes, indudable. Tengo que ser fiable,
Mira, me pasó una vez que durante este tiempo que estuve trabajando con los atriles, fui a una feria artesanal muy bonita, muy pituca, por arriba por Pirque. Entonces, porque yo me instalaba con mi toldo y con toda la parafernalia, y llegó una señora que andaba con su nieta y que yo andaba con la mía también, eran de la misma edad. Entonces la señora me dice, oye, me dice, sería mucho yo te dejara a mi nieta acá, me dijo, mientras yo pueda mirar la feria y que la niña pinte nomás, me dijo, yo te pago lo que ella quiera pintar. Entonces yo le pregunté a la niña, le dije, mijita, ¿te quieres quedar acá? Le dije, porque como estaba con mi nieta, mira, te quedas con mi nieta, se quedan las dos ahí pintando, qué sé yo. La niñita sí, me dijo, ya, pues, partió la señora. La niña estaría conmigo unas 3 horas, por lo menos. Entonces la señora confió en mí de dejarme su nieta. Ahora, yo no lo habría hecho, de verdad que yo no habría confiado, pero no tengo idea, a lo mejor vio que yo era una mujer, que estaba con mi nieta, que a lo mejor me vio decente, no tengo idea, ¿cierto? Pero tuvo confianza, por lo tanto esa fiabilidad, ¿cierto? Que la persona, que yo soy fiable, que soy confiable, ¿cierto? Eso también lo tengo que demostrar. Una buena presentación, por supuesto, y además autónomo, o sea que soy capaz de hacer las cosas solos también, no tan solo, o sea, no además tengo que saber trabajar en equipo, sino que también tengo que ser capaz de trabajar en forma autónoma. Estas son algunas de las cualidades y actitudes que debiera tener el emprendedor. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio, porque lo que vamos a ver ahora es cómo funciona esto dentro de nuestro cerebro, ¿cierto? Cómo nosotros los emprendedores tenemos, ¿cierto?, el cerebro capacitado para una u otra cosa. Y va a depender, ¿cierto?, de cuál sea nuestra visión o de qué es lo que queremos. Necesito, a ver si resulta, porque como no los veo, no lo voy a poder verificar, que cierren sus ojos. Ya, ojalá que todos hagan el ejercicio de cerrar los ojos, que confíen en mí, es lo que yo les estoy pidiendo, y que podamos hacer el ejercicio de verdad. Cierren sus ojos, yo voy a poner una imagen en la pantalla, y cuando yo les diga abran los ojos, ¿cierto?, me van a decir lo primero que ven, ¿cierto? No cambiando la versión después, sino que lo primero que ven. ¿Ya? Bien, cierren los ojos entonces, para poder poner la imagen, todos los ojos cerrados. Ok, abran los ojos ahora y díganme qué es lo que ven, lo primero que ven. Un perfil de un La caballero. cara. Una Yo cara. veo la cara de un caballero con barba Ya, blanca. ok, ¿qué más? Yo Respondan, pues veo como abran. a una mujer viendo algo. Ya, ¿qué más ve otra cosa? Yo veo como una mujer de lado leyendo, así como Ya, en las Sí, es manos. lo mismo que veo yo, así como una mujer viendo así como un papel, una cosa así, ya. Sí, de como con lado. una falda larga. Igual está como embarazada. Ah, Sí, ¿Está algo aquí? así, como embarazada, como una mujer embarazada leyendo algo. Ya, sí, eso. perfecto. ¿Quién más ve? ¿Quién más ve un perfil? Bien, bueno, efectivamente aquí hay dos imágenes que están insertas. Ya hay dos. Si ustedes se fijan, si ustedes me miran la flechita y lo seguimos, ¿cierto? Bueno, ahí está la frente del señor, ahí podríamos decir que está el pelo, ¿cierto? La frente del señor, ahí tenemos la nariz, ahí tenemos el bigote, el labio y la barba, ¿no es verdad? Esto es lo que regularmente la gente ve. ¿Por qué? Porque uno siempre mira, digamos, como desde afuera hacia adentro, ¿ya? Y la otra imagen, efectivamente, se ve como que fuera una mujer, ¿cierto? Donde acá está la cabeza, ¿cierto? Podemos inventar que tiene algo en el pelo, ¿cierto? Ahí tenemos el hombro, el brazo, ¿cierto? Podríamos decir que también está como gordita, ¿cierto? Podríamos decir que está embarazada, ¿no es verdad? Y ahí está su mano, ¿sí? Como con algo que está leyendo, no sé, algo está mirando. Efectivamente hay dos imágenes acá insertas. Algunos ven una cosa a primera vista y otros ven otras. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros funcionan de forma distinta.
No es que los que hayan visto un perfil está mal o está bien, y no es que los que vieron la mujer está bien o está mal, ¿sí? Solo son diferentes. Y eso es lo importante, ¿cierto? La diferencia y la diversidad que uno puede tener, ¿cierto? Siempre es bueno, a mi gusto, ¿cierto? Pero no significa que las diferencias sean malas. No, son diferentes nomás, ¿no es cierto? Y es porque nuestro cerebro, como les decía, regularmente, aquí la respuesta regular es un hombre con barba. Esa es la respuesta regular. Porque uno siempre tiende a mirar el contorno y otras personas tienen la capacidad de mirar inmediatamente en el centro. ¿Ya? Bien. Pero tiene como algún significado, así como las personas que ven primero una cosa y después lo otro, No, no no sé. tiene O significado. simplemente, porque por ejemplo, igual a mí me ha pasado que yo he visto gente que, por ejemplo, yo veo cosas y hay gente que no las ve. Y hay gente que por más que les digo que centre la mirada o que vea el contorno, como que no ven nada. Lo que pasa es que eso tiene que ver con cómo funcionan tus hemisferios derecho e izquierdo de tu cerebro. Más adelante lo vamos a ver. Ah, ya. Es por eso, pero no tiene que ver con que sea mejor o peor. Es diferente. ¿Ya? Entonces, siempre que tengo una idea, ¿cierto? Lo primero siempre va a ser, indudablemente, que la observación, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les comenté que mi nieta estaba ahí pintando y yo observé las personas, los niños cómo pintaban, cómo trabajaba el joven que atendía el puesto, qué sé yo? Hice toda una observación completa, ¿cierto? De lo que estaba mirando. Por un lado, ¿cierto? Uno dentro de esta observación, a la idea que uno tiene, le aplica la experiencia, ¿cierto? Y dentro de las imágenes que uno puede ver, también uno le aplica la experiencia, ¿sí? La experiencia son como surcos o son como huellas o que a uno le van quedando en el cerebro, ¿cierto? Grabados. Entonces, si yo cuando era niña, por ejemplo, nunca me mostraron o nunca vi ni en imagen ni en ninguna cuestión un maní, ¿cierto? Lo más probable es que ese maní me lo coma entero. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia de haber visto el maní, de haber visto la imagen, de saber que el maní se pelaba y que el fruto estaba dentro, ¿cierto? Me lo como porque no tengo la experiencia, ¿cierto? Ustedes dirán, ya, pero ¿cómo? La experiencia es eso, son recuerdos, es así técnicamente se dice que son surcos, ¿cierto? Que van quedando en el cerebro, ¿cierto? Dentro de él, obviamente, en donde van quedando todos los recuerdos, ¿cierto? Y todos estos recuerdos son la suma de la experiencia que luego te hacen interpretar otras cosas, porque ya tienes la experiencia en tu cerebro. Por otro lado, también tengo el sentido común, ¿cierto? Que también está ligado a la experiencia. El sentido común, ¿cierto? Es el que me indica, oye, esto se podrá o no se podrá hacer. Es decir, entonces, de alguna manera, el sentido común es el análisis de lo que yo estoy observando. Las necesidades, ¿cierto?, con respecto a la idea, podrían ser individuales, como en el caso mío, que yo quería juntar dinero para ir a Uruguay, ¿cierto? Pero también podría ser una necesidad social. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto, por ejemplo, estos mismos atriles y me hubiera ido a las aldeas SOS, ¿cierto?, para que los niños tuvieran una tarde de distracción? También habría sido una necesidad social. Y todo esto mezcladito tiene que ver, ¿cierto?, con la tradición cultural que uno tenga. A lo mejor otra persona, ¿cierto?, podría haber dicho, no, Atriles, trabajar con niños, no, teatro no soporto, no me den, no, pues yo no estoy acostumbrada, ¿cierto? Sin embargo, yo vengo de una familia materna muy numerosa. Mi madre tiene 16 hermanos, yo era la nieta número 60 y después de mí siguen hartos más.
cuando nos juntábamos en la casa de la abuela, éramos muchos niños, muchos cabros chicos, mis hermanas y yo, la que menos tiene hijos soy yo, que tengo 3, y las otras tienen 4 y 5, entonces estoy acostumbrada, mi tradición cultural con respecto a los niños es de estar con muchos niños. Sin embargo, otras personas que no tengan esa cultura, ¿cierto? Recuerden que cultura no es tan solo música o arte, cultura es todo, ¿sí? Probablemente no hubieran juzgado con eso. Entonces, cuando todas estas cositas se conforman alrededor de la idea, ¿cierto? Lo más probable que esta idea sí efectivamente llegue a algún lugar, a un buen lugar o a un buen resultado. Bien. Entonces, aquí también tenemos que, ¿cierto?, diferenciar un poquito lo que es la idea del negocio y lo que es el proyecto empresarial. La idea de negocio, ¿cierto?, es lo que efectivamente recién comienza. Es qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Si esto me podría llegar a dar dividendos o no, etc. Pero un proyecto empresarial, ya estamos hablando de algo bastante más grande, algo que es efectivamente, ¿cierto?, esté, por ejemplo, con un proceso definido, un proceso administrativo, por ejemplo, organización, planificación, dirección, qué sé yo. Entonces ahí hay que hacer esa separación con respecto a la idea de negocio, que es la ficha que vimos anteriormente, y con respecto al proyecto empresarial. Vamos a leer lo que dice acá. La innovación consiste básicamente en la incorporación a un sistema nuevas tecnologías que puedan afectar no solo los aspectos técnicos de los procesos de fabricación, sino también a la organización y funcionamiento de conjunto o a través de cambios profundos en la cultura, mentalidad y formación de todo su personal, en especial del propio empresario, generando beneficios o valor agregado. Lo que leímos ahí tiene que ver con un proyecto empresarial. ¿Aló? Esa lectura básicamente tiene que ver con un proyecto empresarial. Estamos hablando de personal, estamos hablando de fabricación, de procesos, ¿cierto? Y la idea de negocio es lo que vimos en la ficha anterior. Ok, como le decía a Cristian, ¿cierto? Que él me preguntaba que por qué, porque efectivamente, ¿cierto? El cerebro tiene influencias. ¿Y cuáles son? Porque el hemisferio izquierdo piensa de una forma, o crea, o ve, ¿cierto? Y el hemisferio derecho lo ve de otra forma. Si ustedes se fijan, este dibujito, ¿cierto? Tiene como es parecido a la forma de una nuez. Entonces, cuando alguien les diga tenéis cabeza de nuez, no se ofendan porque en realidad el cerebro efectivamente tiene una forma de nuez, ¿cierto? No es una cuestión despectiva. Digo yo, para no sentirse mal, ¿cierto? Ok. Vamos a volver a cerrar los ojos ahora, muy cerrados, porque vamos a hacer otro ejercicio, pero necesito que esta vez lo cierren y es que esta vez efectivamente digan lo primero que ven, ¿sí? No le busquen después el tema. Abran los micrófonos y me responden cuando yo les diga, cuando yo ponga la imagen, pero necesito que aprieten los ojos porque el efecto va a ser si ustedes los apretan. Aprieten los ojos así, bien apretaditos, cosa que al mirar me van a decir qué es lo primero que ven. Ok, todos los ojos, cerrar los ojos apretaditos. Ok, ábranlos y miren y digan qué ven primero. Las flechas. ¿Qué flecha? La flecha Amarilla. amarilla. Yo vi flechas amarillas Las hacia la flechas izquierda. verdes. Verdes, Hacia la amarillas. Ah, Ya, Las flechas verdes. perfecto. Vamos a ver entonces de qué se trata esto, porque esto está relacionado absolutamente de qué manera funciona el cerebro de ustedes y lo vamos a descubrir. Bien, los que vieron las flechas verdes, ¿cierto? Tienen tienen un poco más desarrollado el hemisferio izquierdo, es decir, tienen un pensamiento de ingeniería más bien cerrado, más bien cuadradito, ¿cierto?
Sin embargo, lo que vieron las flechas amarillas son de su hemisferio derecho, es el que trabaja, el que tiene más desarrollado, y es todo artista y bastante más libre con respecto a los pensamientos. Las flechas verdes tienen, por ejemplo, un mejor procesamiento verbal, una escritura, lectura, el habla, la lógica matemática, las normas y los procedimientos, y repite muy bien las tareas. El hemisferio derecho, ¿cierto? Son mucho más perceptivos, ¿cierto? Son todo visual, acústicos, ¿cierto? Que tiene que ver con los sonidos, kinestésico, que tiene que ver con los gestos, con las manos, ¿cierto? Yo soy muy kinestésica. Tiene una gran imaginación y no traga entero, o sea, significa que siempre está como analizando y revisando lo que está viendo, ¿sí? Ahí está, esa es la respuesta a quienes vieron primero las flechas verdes o quienes vieron primero las flechas amarillas. Ahora voy a hacer un ejercicio. Hay una compañera que se llama aquí Alejandra Cáceres. Alejandra, ¿estás? Sí, profe. Alejandra, ¿tú puedes prender tu pantalla, tu cámara? Ya, demos un minutito. Ya, por favor. Te estoy esperando. Ahí está, Alejandra. Mira, voy a poner algo en pantalla. Rayito. Vamos a hacer otro ejercicio, después a ver si alguien también se anima a hacerlo. Y tú lo que vas a tener que decirme son los colores. No la palabra que está escrita, sino los colores. ¿Ya? Ya. Ok. Vamos, dime los colores. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo y amarillo. Súper, lo hiciste súper bien. ¿Alguien más lo quiere hacer? Costó, sí, costó. Gracias, Alejandra. Ya, profe. La Camila, la María Fernanda. Yo lo hice junto con la Ale y también fue como súper lento. Como que me Te No hay, salió lento, sí. no hay ¿Quién está? rapidez, así como uno. Yo Daniela también lo hice. Saldía, ¿estás ahí? ¿Lo puedes hacer tú? ¿Lo puedes repetir? Profe, yo sé que la Dani tiene un problema con el computador, se Ah, le ya, apaga perfecto. así que no está como muy atenta. Ya, perfecto. La Rosita, la tocaya que está aquí, ¿está la tocaya o no? Ah, no le ve, no la escucho. ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿La Connie? ¿Connie lo querés hacer? Yo no sé si están o no están porque ni me contestan. Profe, es que yo lo hice, pero me equivoqué en el que dice, o sea, que dice rojo y es verde. Ya, a El ver, segundo. dale, pero dale ahora, a ver, hazlo de nuevo. Empieza. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, amarillo. ¿Viste que lo hiciste bien? Sí, Súper bien. pero la segunda. Sí, claro. Eso pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos viendo, porque solo lo estamos relacionando con la visual. No estamos haciendo trabajar, ¿cierto? La parte cerebral de leer, porque uno a estas alturas, ¿cierto? Por la experiencia que tiene, ¿cierto? Porque si yo veo la primera palabra, yo digo es azul, ahí dice azul, es lo primero. Pero si yo te digo lee los colores y no las letras, indudablemente que esto retarda un poquito, ¿cierto? Porque uno, de acuerdo a su experiencia, mi surco de mi cerebro me dice que ahí dice azul y no es rojo.
porque la instrucción es distinta. ¿Ya? Ahí les quedó un poquito más claro con respecto a lo que estábamos hablando de la experiencia, ¿cierto? Bien. Entonces, el empresario o el emprendedor, ¿cierto? Es aquel que ve la oportunidad donde los otros solo ven problemas, ¿no es verdad? Entonces, yo vi la oportunidad con respecto a los atriles y mi marido vio puros problemas porque él no tiene un espíritu emprendedor, ¿cierto? Así de claro, no todo el mundo es igual y no significa que uno es bueno y que otro es malo, sino que somos diferentes. Bien, voy a mostrar otra ficha y quiero que digan que la miren, cierren los ojitos un poquito, la vuelven a abrir y me van a decir qué es lo que ven. Lo primero que ven, obviamente. Ya, chiquillos. Abran los micrófonos y respondan. Una montaña con nieve. Una montaña con nieve, ya, perfecto. Sí, y Yo después igual lo último, los vi una caballos. montaña con nieve. Una montaña con nieve, ya. Caballo. Parecen vacas. Caballos. Caballos, ¿sí? ¿Cuántos Sí, caballos ven? 3, 4. 4. 2, 3, 4. Hay No, 5. son 5. Hay uno chiquitito. Sí. 1, 2, 3. 1, Sí, son 2, Los yo lo que vi. vieron la 3, montaña con nieve, los que vieron la 4. montaña con nieve, me interesa saber si vieron los caballos ahora. Sí, Sí. profe, yo sí los veo. Profe, vi la montaña con nieve y al tiro vi los caballos después. Sí, yo igual, yo igual. Fue Ya, muy rápido. mira, qué bueno, pero hay gente que solo ve la montaña con nieve y los caballos no los va a ver jamás, ¿cierto? Entonces, si ya ustedes están viendo dos cosas, es porque están cachando cómo es la cuestión, ¿cierto? No es tan solo mirar por fuera, sino que hay que interiorizarse un poquito más. Estamos, súper bien. Ahora, ¿qué ven ahora? ¿Qué es eso? Un conejo. Un conejo, ¿ya? ¿Qué más ve el Un conejo? conejo. Un pato. Un pato, como mirando hacia arriba. Lo primero que vi fue un conejo y ahora veo un pato mirando hacia arriba, pero es como un pato partido en la mitad, no sé, raro. Un pato acostado. Claro. Un pato con patita. Un pato acostado. Si yo miro esta imagen desde atrás y veo el contorno, esto para mí es un conejo, ¿cierto? Un conejo que está en el pasto, ¿cierto? Pero el emprendedor que tiene que tener más creatividad, me doy vuelta y claro, pues efectivamente veo un pato acostado. Ahora, nunca he visto un pato acostado, nunca. He visto patos en mi vida, pero jamás lo he visto acostado, pero soy capaz de imaginarlo, ¿cierto? Ok. Los errores que cometen los emprendedores o los empresarios. Dice, por ejemplo, ver la creación de empresas como una manera de ocupar el tiempo libre o solucionar el desempleo, por ejemplo, y no como una verdadera opción de vida. ¿Sí? Para mí, hacer clases inicialmente también partió como un nuevo emprendimiento, ¿cierto? Porque uno no tan solo emprende únicamente para ganar dinero, sino que emprende también para desarrollarse, por ejemplo, profesionalmente, ¿no es verdad? Y esto para mí se está tornando una opción de vida, porque me gusta muchísimo estar y compartir con los alumnos. Durante 5 años ya lo estoy haciendo y la verdad que cada día me enamoro más de la docencia. Entonces esto para mí también es una opción de vida. Cuando uno se enamora de lo que hace, efectivamente los resultados son muchísimo mejor. Dice no buscar información en las entidades idóneas. Por ejemplo, si ustedes quisieran optar a créditos, porque el Estado, por ejemplo, hay varias formas de poder ¿cómo se llama? Dar dineros para poder emprender, tal la Corfo, Semilla, hay varias instituciones estatales que dan dinero para este tipo de cosas. Pero si yo no me informo, ¿cierto? Si yo no busco la información, lo más probable es que no voy a llegar a ella. Y me voy a perder la oportunidad, ¿cierto?, de que alguien que me regale o que me preste dinero, por ejemplo, para emprender. Entonces siempre tengo que buscar la información en lugares donde corresponde y me tengo que hacer el tiempo y buscar información, no esperar que alguien me lo diga, ¿cierto? Pensar en que por tener un título profesional
o especializaciones, no necesito capacitación, eso es graso error. Uno siempre se debe seguir capacitando, siempre. No puedes quedarte tan solo con lo que, por ejemplo, ustedes le enseñaron. Dentro de las asignaturas que ustedes tienen, si no me equivoco, es cosmetología. Ok, pero ¿qué les parece si ustedes van, pero un poquito, se me está cayendo el pelo, ¿qué les parece si ustedes van y hacen un curso, por ejemplo, de cosmetología de fantasía, ¿cierto? Y los contratan en el Circo du Soleil para poder maquillar a todos los artistas. Para eso se tienen que capacitar. Lo más probable que lo que hayan aprendido en ENAC no sea suficiente, ¿cierto? Bien. Hay 3 situaciones que la personalidad del emprendedor tiene que tener, ¿cierto? La personalidad. El emprendedor, ¿cierto? Siempre es el que busca las oportunidades y la creación de posibilidades. No es que te las vayan a dar a tu casa, ¿cierto? Uno siempre tiene que ir buscando. Por lo regular, una de las características importantes es ser busquilla, que uno se crea la posibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, con las arpilleras, les cuento, esa arpillera, cuando bueno, con mi marido estamos juntos hace ya más de 30 años, y él tenía unas arpilleras en su casa, en un departamento donde él vivía solo, unas arpilleras como cuadritos. Entonces, esas arpilleras nos acompañaron todas las veces que nos cambiamos de casa. Ya, para la caja, lo volví a colgar. Y así pasaron los años. Hasta que un día, me acuerdo que estábamos, la última vez que nos cambiamos, y me pongo a mirar las arpilleras, después de tantos años, me pongo a mirarlas. Yo le digo, negro, ¿sabes qué? Esta arpillera yo la puedo hacer. Leandro, por supuesto, como siempre, me dice, ella. Bueno, terminé haciendo arpilleras. Entonces, uno siempre tiene que buscar la posibilidad. Recuerden, arpillera rosa violeta, búsquenlo en Facebook. Además de eso, tiene que ser directivo, es decir, tiene que ser capaz de planear, de ordenar, de prever, de coordinar, de dirigir, etcétera, ¿cierto? Recuerden que el trabajo también tiene que ser autónomo. Entonces, por lo tanto, aparte de tener las características de emprendedor, tengo que ser directivo, ¿cierto? Que ahí dice ahí que es la parte de la habilidad administrativa, básicamente. Y por último, ¿cierto? Tengo que ser técnico porque tengo que saber cómo funciona, qué requiere, cómo se puede mejorar. El técnico sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Conoce el tema, es conocedor de cómo funciona técnicamente, por algo ustedes están estudiando una carrera técnica, es decir, el que sabe hacer, ¿sí? No tan solo el que conoce, sino que el que sabe hacer. Entonces eso es súper relevante, esos 3 tipos, digamos, o características de la personalidad de un emprendedor. ¿Qué debemos evitar? Tener una idea y querer financiarla sin un plan de empresa. Tengo que saber cuánto voy a gastar. Por ejemplo, si yo hubiera sabido que para todo lo que hice los ATRIL le tengo que gastar 200 lucas, quizás lo hubiera pensado, porque no tenía las 200 lucas. Sin embargo, lo pude comenzar con 40, porque eso fue lo que gasté inicialmente, y en un día recuperé la inversión. Considerar que una idea es suficiente para crear una empresa, no, graso error. Son muchas ideas las que puedes tener, muchas. Mi marido me las lleva contadas y creo que va en la 8534, por ahí. Dice, no llevar un proceso lógico y ordenado. ¿Se acuerdan de la primera ficha que iba, cierto, paso por paso? Bueno, eso hay que respetarlo. Si no lo respetas, lo más probable es que se torne muchísimo más difícil el desarrollo de tu emprendimiento. Espera utilidades cuando las empresas están en proceso de arranque. Jamás. Uno nunca va a tener utilidades inmediatamente. Ahora, el que yo hice en un día pude recuperar y ya al segundo día ya estaba ganando, ¿cierto? Pero es un tema muy puntual. Indudablemente que uno no siempre va a comenzar ganando, todo lo contrario, uno siempre tiene que invertir, por muy poquito que sea, tiene que invertir para empezar a hacer algo.
no siempre se invierte nada. Es raro cuando uno hace algún emprendimiento que no invierta cero. Siempre tú vas a invertir algo, o porque tienes que comprar una crema, o porque tienes que comprar un cosmético, o porque te falta una pinza. Eso es inversión también, por muy poco que te parezca. Bien, ¿preguntas, chiquillos? ¿A alguien le quedó algo que no esté claro? ¿Qué les pareció? ¿No les pareció? ¿Muy fome? ¿Muy latero? Digan algo. Estuvo divertido. Para mí me divertí. Estuvo buena la clase. Qué bueno, me alegra mucho que te haya gustado. Camilo también pone la Camila un dedito para arriba, súper. Súper, súper, muy bien. La Alejandra también, la Alejandra está aplaudiendo, wow. Muchas gracias. La Rosita también. Estamos dados entonces, ok. Bien, lo que les voy a mostrar ahora, chiquillos, porque la formativa número 1, ya estamos listos en el tiempo, tenemos que desconectar. La formativa número 1, esta vez no la vamos a hacer en clase, pero la verdad es que no es una tarea, sino que es un test, ¿ya? Un test que ustedes lo van a completar solitos, ¿cierto? Quienes no estén conectados obviamente lo van a hacer en su casa y van a poder ustedes mismos ver qué tantas capacidades emprendedoras tienen. Ya se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Es un test que tiene, si no me equivoco, 20 preguntas, ¿cierto? Que son más que preguntas, son frases, ¿cierto? Y ustedes van a ir poniéndole un valor a cada, como respuesta a cada frase, ¿cierto? Cuando el número 1 es definitivamente no, ¿cierto? Y pasa por el 2, el 3 y el 4, y el 5 es definitivamente sí. Entonces, si yo me pregunto a mí, por ejemplo, frecuentemente pongo en práctica mi creatividad y las ideas que se me ocurren, yo ahí pongo 5 todo el rato porque a mí siempre se me ocurren cosas, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar hasta la última, ustedes van poniendo el valor que ustedes decidan de acuerdo a lo que ustedes son, a lo que creen, a lo que piensan, ¿cierto? Esto no tiene nota, indudablemente. Y una vez que tengan el valor a cada una de las frases, lo van a sumar. De acuerdo a la cantidad, ¿cierto? Se van a ir a la escala de apreciación y ahí van a tener la respuesta, ¿cierto? ¿Qué tan creativos son? Hay tramos, entre un tramo y un tramo, es súper entretenido para que lo puedan hacer, ¿cierto? Háganlo primero, después ver la escala de apreciación, porque si no, no va a tener ninguna gracia el test, ¿cierto? Tienen que hacerlo primero. Y eso lo pueden dejar en el aula virtual, o si no quieren dejarlo no hay problema, porque finalmente es para que ustedes mismos se midan, ¿cierto? ¿Qué tantas características emprendedoras tienen? Ahora, ¿qué me importa básicamente en este minuto? Es la tarea sumativa, ¿cierto? Que se las tengo que explicar. La sumativa de esta semana es, primero, es un trabajo en equipo, siempre. La primera ¿De tarea cuántas es un personas, trabajo en profesora? equipo. Estos trabajos en equipo tienen que ser, ustedes eligen con quién, yo no los conozco, no quiero ocasionar problemas, solo les voy a pedir que los equipos tienen que estar conformados, mínimo 3, máximo 5. Mínimo 3, máximo 5 integrantes. ¿Ya? ¿Qué van a tener que hacer? Elegir una de estas frases, ahí tienen una, ahí tienen dos y ahí tienen la tercera. Elegir una de estas frases y describir una pequeña historia en la cual quede reflejada esta frase, ¿cierto? Que a continuación se indica que es cualquiera de estas tres. Tiene que estar reflejado en el contexto del cuento y, y escrita además en algún lugar del cuento. ¿Ya? La escala de apreciación de esta tarea, que es importantísima, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Que también está en el aula. Leer atentamente las instrucciones, elegir la frase, redactar un cuento, situación para que la frase quede, para que la frase elegida se vea, ¿cierto? En una página, revisar ortografía y puntuación, tamaño carta, en Word o PDF, ¿cierto? Ahí tienen la escala de apreciación. ¿Y cómo lo tienen que presentar? Bueno, primero
una portada donde tiene que ir el nombre del equipo, la fecha, el título del trabajador, el título del trabajo y mi nombre. Y eso, si está completo, va a tener 3 puntos. Si le falta algo, va a tener 2 y así para abajo. Redactar el cuento o situación, misma cosa. Incorporar los conceptos de la frase elegida, sin falta de ortografía, perfecta puntuación. No presentar conceptos repetidos, es decir, repetir palabras. Ya no pueden ir palabras repetidas. Es claro y comprensible al leerlo y se encuentra impecablemente presentado. Ya esa es la escala de apreciación. Entonces, importante, la sumativa, ¿cierto? Tienen plazo hasta el sábado para dejarla en el aula. El cuestionario pequeñito de 5 preguntas también tienen hasta el sábado. Los equipos, mínimo 3, máximo 5. Deben elegir solo una frase. Con una frase tienen que trabajar, no las 3, solo una frase, para que quede claro. Ok, ¿preguntas? Nosotros tenemos que hacer una historia Un cuento. Un cuento, y tenemos que incluir una de esas frases. Exactamente. Ya. Profe, ¿hay que Diga. incluir la frase en el cuento o que el cuento se vea reflejado Ambas la frase? cosas. Ambas cosas. Okay. Que en el cuento se vea reflejada en la frase y que además en algún lugar del cuento esté escrito. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿eran mínimo 2 o 3? Daniela, te escucho bajito. Mínimo Eran 3 y mínimo. máximo 5, Sí. compañera. Sí. Gracias. Ok. ¿Parece que estamos listos? ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. ¿Camila? No, nada. Pregunta, ¿alguno de ustedes, perdón, el curso de ustedes tiene delegado o delegada? Siempre he sido yo el delegado junto con la Andrea, la compañera que se Fantástico. tuvo que salir. Cristian, ¿tú te puedes quedar conmigo hasta el final para hablar contigo? Sí, ningún problema. Perfecto. Ya, chiquillas, abran sus micrófonos, por favor. Abran los micrófonos, todos. Y nos vamos a despedir todos juntos. Así que, chao, chiquillos. Chao. Nos vemos la próxima. Espero que Chao, estén que súper estén bien. bien. Que Que estén tengan buen bien, fin de semana. cuídense. Chao, Buena chao. semana. Yo me quedo Chao, con que estén Cristian. bien. Chao, niños. Chao, Cuídense. chao. Chao. Gracias, Cristian, por quedarte. ¿Puedes prender tu pantalla o no? Al tiro, profe. Momento, es que estaba justo almorzando. Ya no Pero importa. aquí está el video. Ya. Mi niño querido, muchas gracias por quedarte. ¿Sabes qué pasa? Que yo necesito darte mi teléfono para que tú ¿Ya? lo tengas y me llame y nos estemos comunicando por WhatsApp, ¿ya? ¿Ya? Pero te voy a pedir, y por eso me quise quedar